Hemos pasado 36 horas sin móviles y sin conexión en el parque más visitado del estado de Illinois, el Starved Rock State Park. Hemos disfrutado de la naturaleza, los animalitos y de la desconexión durante todo un fin de semana. Prepara tus palomitas, ponte cómodo, ponte cómoda, que esto empieza. Nuestra aventura comienza dirigiéndonos a Ottawa, y aunque nuestra idea era conducir de día, tuvimos un atraso y nos tocó conducir de noche. Ottawa es una pequeña y encantadora ciudad de unos 20.000 habitantes, ubicada a pocos kilómetros del parque. Es por ello que decidimos alquilar una vivienda en la que pasaríamos el fin de semana. Literalmente es garaje americano. Sí, literal. Por fin hemos llegado a la cabaña, por fin empieza el reto, las 36 horas sin móviles. Vamos a guardar los móviles en una de las habitaciones de la cabaña. Y en esta carpeta tenemos algo que más adelante nos va a ser de mucha ayuda. Quédate para saberlo. Realmente el principal problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos hora. Tenemos la hora marcada en el horno, pero claro, tampoco sabemos si está bien. Creemos que está mal. Puede ser que esté una hora mal, puede ser que esté 45 minutos mal. No sabemos. Resultó que las vías del tren pasaban por detrás de la casa. A pesar de que todo retumbaba, pudimos dormir tranquilamente, ya que no hubo ninguno durante la noche. Nuevo día, ya es sábado. Lo más complicado de todo ahora mismo es saber la hora que es, porque no tenemos ni idea. Sabemos que es de día y nuestro queridísimo horno nos indica que son las 8:15. Yo creo que está una hora atrasado, creo que son las 9:15 en realidad, pero bueno, está bien. De ser esa hora estaría bien. No, aún nos daría tiempo a aprovechar bastante el día, o sea que genial. Nuestro primer reto fue averiguar dónde estábamos, y es que ninguno de los dos había prestado atención al GPS y no nos acordábamos muy bien del nombre de la calle. Usamos los mapas que habíamos impreso el día anterior y los mapas que nos habían dejado los inquilinos y que estaban por la casa para ubicarnos. O sea, me parece maravilloso, aparte de todos estos manuales que nos han dejado aquí, este archivador que nos han dejado en el alojamiento, porque tiene exactamente todo lo que necesitamos. O sea, han hecho una guía espectacular. Donde ir de compras, las diferentes tiendas, una parte de hiking. O sea, está perfectamente ordenado, playgrounds. O sea, esto es genial porque nosotros al ir sin móvil pues no podemos comprobar la información en internet. Pero si aquí está todo, incluso algunas cartas de algunos restaurantes, o sea, es maravilloso. Tras mucho buscar, nos dimos encontrado. Anita. ¿Anita? Sí. A ver. ¿Dónde? Ahí. Salimos de la casa en dirección al parque y, aunque me hubiera encantado grabar el camino, estábamos demasiado pendientes de no perdernos usando los mapas. Así que empecé a grabar directamente cuando llegamos al Visitor Center. En el Visitor Center nos informamos de las rutas que podíamos hacer y de los cañones que podíamos ver. No tenían mapas físicos y como tampoco teníamos nuestros teléfonos para escanear el código QR, decidimos sacarle una foto al mapa y a la ruta para saber los puntos por los que pasaríamos. La entrada al parque es totalmente gratuita y además cuenta con agua gratis para ti y para tus mascotas. Dentro hay algunas tienditas de souvenirs y de recuerdos. Nosotros siempre aprovechamos para comprarnos alguna postal de recuerdo. Thank you. Thank you very much.
Bueno, hemos salido ya del Visitor Center. Ahí ahora vamos a empezar a hacer los trails. Hemos escogido una ruta circular que empieza y termina en el mismo sitio. Y más o menos son unas 4 millas de distancia. Así que supongo que nos llevará unas 2 orillas más o menos. El primero de todos va a ser el French Canyon. Y el resto pues los tenemos que ir mirando en la lista. Le hicimos una foto a la ruta circular para saber exactamente cómo era. Porque al no tener móviles ni nada, pues no nos podemos guiar, la verdad. El Stabroek State Park es un área natural que se encuentra a orillas del río Illinois. Las paredes de los cañones están formadas por arenisca, la cual ha sido erosionada entre hace 15.000 y 19.000 años por el deshielo de las glaciaciones de Wisconsin. Es el agua de las inundaciones que ha erosionado la arenisca para formar los cañones y las cascadas que vemos hoy en día. El Stabroek State Park recibe su nombre por una leyenda ampliamente extendida, y es que se cuenta que 2 tribus acorralaron a los miembros de una tercera en lo alto de una colina, hasta que estos murieron de hambre. De ahí que hoy en día se conozca como la Roca de los Hambrientos. La verdad que impresiona bastante el camino. El tema es que ahora hemos bajado como 500 escaleras y ahora hay que volver a subirlas. Eso va a ser el chiste. Nuestra paradita de snack. Como anécdota, resulta que cuando llegamos al río Illinois nos dimos cuenta de que había perdido uno de los micrófonos que llevaba enganchado en la ropa. Aunque lo daba por perdido, revisamos las fotos y volvimos hacia atrás, recorriendo de vuelta todo el camino andado en la última hora. Y, al final, lo encontramos a un lado del camino. Continuamos con nuestro camino y llegamos a la que fue para mí la zona más bonita del parque. Es interesante porque no sabemos muy bien qué hora es, está empezando a oscurecer ya. Llevamos horas y horas y horas caminando y lo único que hemos comido ha sido un paquete de patatas, así que bastante regular nuestra alimentación de hoy. Luego vamos a intentar ir al downtown a ver si podemos comer una hamburguesota, que nos la merecemos hoy, que hemos hecho mucho ejercicio. Uno de los últimos puntos de la ruta es el Eagle Cliff Overlook, donde gozamos de unas impresionantes vistas del río y de la presa. Durante todo el camino pudimos ver infinidad de animales como ardillas, pajaritos, gansos e incluso pelícanos. Conclusiones finales. ¿Qué tal el parque? ¿Te ha gustado? La verdad que sí, me ha sorprendido. Para bien. Sí, muchas cascadas, muchos trails, eran cortitos pero eran bonitos. Me ha gustado, además está como también muy preparado con las escaleras y eso está bien. Sí, muy divertido, la verdad. Muy bonito. Muy bonito. Vamos a intentar ir a Ottawa Centro, para intentar guiarnos. Ahora mismo, lo que pasa es que nuestro pobre marco se ha cortado, pero ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Y tenemos que ir a algún punto de esta zona. ¿Cuál es la cuestión? Que tenemos 2 medios mapas, ¿vale? Porque en este se ve el State Park, pero en este no. Y este es el mapa de la ciudad. Entonces, el objetivo ahora mismo es intentar llegar otra vez a la ciudad, que no creo que nos cueste mucho, la verdad, porque el trayecto no es muy complicado, es todo recto prácticamente, o sea que no hay problema. Y una vez lleguemos al centro de la ciudad, intentar ir a algún sitio a comer. Entonces, nos apetece hamburguesa, la verdad, porque vamos todo el día caminando. La mejor forma ahora para equilibrar un poco es comiéndonos una hamburguesota. Así que ese es el objetivo de hoy y de esta noche. Vamos allá. Ruta 71, ruta 71. Entonces, ¿ya está la vías del tren? Pues estamos aquí ahora mismo.
Vale, la siguiente es a la izquierda. Bien. Vamos a ir a un restaurante que es de hamburguesa y sushi. Una mezcla un poco extraña, ¿no? Un poco extravagante, pero bueno, vamos a probar. Yo diría de comer las dos cosas, hamburguesa y sushi. Bueno, vamos a ver. Vamos a barajarlo. ¡Qué desastre! 1 hora y cuarto tienen de espera y les hemos dejado nuestro número de teléfono para que nos llamen para cuando esté la mesa libre. O sea, nunca sabremos. No tenemos teléfono. Perfecto. Bueno, pues nada. Y encima hay que esperar 1 hora. O sea, esto es de locos. Y ni siquiera sabemos cuándo habrá pasado 1 hora. 1 hora. Le hemos dejado un número de teléfono, pero claro, nos estarán llamando lo que sea y no lo veremos nunca. Así que bueno. Lo veremos mañana, sí, pero no lo vamos a ver. Entonces, bueno, hemos encontrado otro sitio que parece que está muy bien. Vamos a pedir una hamburguesota, una cada uno, y a ver qué tal. Dios, hemos acabado reventados de comida, pero ahora llega el chiste, ahora llega la gracia, ahora hay que buscar nuestra casa. Es de noche ya. Bueno, ha costado un poco, pero hemos llegado. Increíble lo que nos ha pasado, y es que estábamos tranquilos en el apartamento hasta que de repente escuchamos que empiezan a abrir una puerta y eran los dueños de la vivienda que querían recoger, y resulta que el checkout era a las 10 de la mañana y claro, ninguno de los dos lo miró y como estábamos inmóviles pues es que nadie se enteró de nada. Entonces esto es como, ¿está entrando alguien? ¿Qué está pasando? Pues nos hemos ido antes de lo previsto. Ya estábamos preparando las acuarelas, queríamos hacer una pintura de la casa, del tren, y empezaron a abrir la puerta. Noticia de última hora, se nos ha estropeado la ventana del coche, así que por favor apoyar el vídeo, dadle a me gusta, por favor, si os podéis compartir el vídeo, compartidlo. Con un poco de suerte podremos comprarnos una ventanilla nueva antes de que acabe el año, ¿vale? Muchas gracias, suscriptores.